Buenas tardes a todas, todos. Agradezco una vez más y me congratula con la organización y la convocatoria que la editorial Santillana tiene habitualmente, y en estos eventos se hace como más rotundo y notorio, y la preocupación por dar ámbitos de reflexión. Hoy, en tiempos de crisis y de evolución estructural del mundo, bajo códigos cada vez más asombrosos, aunque uno tenga el hábito de la reflexión y de la escucha atenta a los cambios estructurales y a los cambios personales y coyunturales, es más valioso que nunca pensar construyendo pensamiento colectivo. Y es un dato no menor. Una cosa es pensar desde la reflexión individual, desde la lectura, desde la observación sistemática de los datos que la profesión de cada uno de ustedes les permite decodificar, y otra cosa es sentir la necesidad de juntarse con los colegas, aquellos que compartimos el arte, oficio de la construcción, de la licuación del mayor de los flagelos, que es la ignorancia. La forma más básica y extendida de la pobreza tiene en la ignorancia un lugar puntual específico. Y esto de oficio, me gusta la palabra porque connota principalmente el tema del trabajo. Y el trabajo no es una intermitencia o una crispación motivacional. Cuando estoy en vena, cuando tengo código, cuando estoy animado, no es una alternancia motivacional en el sentido de me dedico intermitentemente a pensar, a dar alguna buena clase de tanto en tanto, a conducir y organizar, a decodificar cada carita, cada rostro, cada gesto, cada familia, cada dolor. No es el impulso del interés motivado con la sensibilización del sujeto, en este caso nosotros, docente, que en algún momento tiene disponibilidad especial para hacerlo. El oficio es el rito de los días y las noches, de los sabores y de los sinsabores, de los momentos cuando puedo abordarlos con deseos, con ganas y motivación, y cuando la vida me crispa en conflictos personales, en dramas estructurales, en problemas históricos, económicos de todo tipo. Tiene el ritmo de lo cósmico, todo día tiene su afán. Por lo tanto, el oficio, tarea, rol, arte de primera instancia, de invitar a madurar, no es intermitente, es sistemático. No es forzoso volitivo, un deber ser, hay que. Para algunos funcionará todavía así, sino es una conciencia gozosa del privilegio de estar junto a otros con ocasión de crecer. Y con ocasión de crecer es un movimiento circular que invita a crecer a otro y que vuelve y enhebra con aquel del que sale la invitación. Es cierto que si tenemos una mirada fina sobre la historia de nuestras vidas como nación-pueblo y de nosotros como personas y de cada uno de nosotros como perteneciente a diversas instituciones, sabrá bien que en tanto el ritmo del crecimiento y la madurez de los alumnos, de la comunidad educativa, de la relación con los supervisores, con el sistema, con los directores, rediplica y redunda en el propio crecimiento o en la propia frustración, en la propia amargura, en ese sentimiento que tan solo nosotros conocemos de tener que ir a dar clase, con el fatídico signo fatal de la obligación de lo irremisible, de lo resignado, de la rutina, del sopor de la existencia. Cuanto más este es el tono vital con que uno se acerca al aula, menos instalación educativa hay. Por eso, este movimiento de reflexión no implica solamente el trabajo de la reflexión como proceso intelectual, sino el de la autocontemplación, que es el salto más riesgoso que alguien puede dar. No solamente hacer una hermenéutica hacia afuera, los datos sociales, las coyunturas, el estado del sistema, las condiciones económicas, sino la reverberación de eso en mí mismo, sujeto
hacedor y constructor del oficio que cada vez más, con el ciclo de la evolución del mundo, es imprescindible que no lo haga solo en la posibilidad de su individualidad, sino compartido, en conjunto, en interacción, en red, en proceso de congreso, en asamblea pequeña, en sala de profesores, donde uno sabe si lo que circula es el comentario de la saturación y la fatiga o la renovación, aunque uno haya muchos años que está en este métier, la renovación, decía, de la vocación por seguir invitando a madurar. Saben que yo habitualmente describo a la educación como un fenómeno laboral desde el cual uno invita a madurar y a estimular y entusiasmarse con ser persona. Nadie que resuelve bien un cálculo matemático o tiene fluida lectoescritura en realidad está educado si no tiene el impulso de crecer como ser humano, el deseo de saber no como algo para responder a una necesidad coyuntural, y el deseo y el motor de ser una persona que transforme el mundo. Y transformar es formar trans, a través. Cada uno de nosotros es un trans, un a través de la reformulación del cosmos. Cada vez que nos quejamos de las cosas que no nos satisfacen o no andan, en el fondo estamos replicando hacia el interior una autocrítica. Saben ustedes que antropológicamente se comprueba que tenemos una facilidad infinitamente más grande para la crítica al afuera, desde las personas en particular hasta las estructuras y las organizaciones, y tenemos una habilidad prodigiosa para que esa crítica no repique y atraviese al sujeto, al yo que la enuncia, sino que se quede ahí como víctima de las circunstancias. Y un docente que maneja el oficio a la manera de la víctima que soporta el peso de una carga social que eligió alguna vez y que sigue arrastrando coyunturalmente, quien está en el estadio de la víctima en realidad enseña e invita a victimizarse a los demás. Nada del orden de lo subjetivo y de lo interno deja de salir, manifestarse, desplejarse hacia estas caritas, niñas o adultas, adolescentes o púberes, que miran con asombro qué cosa sea ser persona humana. Por eso, y valiendo esto a la manera de encuadre del texto, voy a trabajar sobre la idea de instalación educativa, antropológica. Se ha abordado el tema de la educación desde enorme cantidad de ángulos. Yo quiero tomar el texto y el contexto de lo que es instalación en antropología para hablar de esto. Y tiene muchísimas semejanzas con los cambios en los movimientos del arte y el modo de presentar la obra. Porque el arte ya no cuelga cuadros y expone. En los movimientos plásticos hay una fuerte tendencia a hacer instalaciones. Y esto no viene azarosamente porque sí, esto viene de una recategorización de los lugares. Famosos lugares siempre nombrados, pocas veces aclarados. El lugar es un topos. Topos significa lugar. Pero cuando hablamos del lugar antropológico, no nos referimos a un topos, lugar geográfico, este escenario y esa butaca. Nos referimos que en ocasión de haber acá escenario y butacas, platea y bandejas, espacio y aire, acá acontece algo del orden de la relación de los sujetos que transforma al sitio como real geográfico, y nadie desconoce cómo está constituido y poblado de objetos y sujetos, pero el lugar, cuando acá pasan cosas importantes, que conmueven, inviertan la palabra, mueven con, movilizan, desestructuran. Cuando acontece algo así, el lugar ya no es el conjunto de objetos y la estructura edilicia, sino el ámbito cultural, escenario de una dramaturgia fantástica que es el teatro. Esta casa habitualmente está dedicada a eso, o al cine, o a la escenografía del saber, llámese aula. Instalar es lo contrario de pasar.
uno se siente instalado en lugares en donde lo geográfico termina siendo realmente secundario y lo fundamental es la dramaturgia. Llámese dramaturgia a los procesos de acontecimientos que suceden con. Si uno está bastante decepcionado, cansado, fatigado o anhedónico, ahora voy a aclarar esta idea, el lugar no es nada más que el sitio por el que transita y dura su fatiga cotidiana. Y hay un buen modo de percibirlo. Cuando uno ve un aula y dice, uy, basta. Cuando en diciembre nos queremos sí guardar todo y marzo ya viene pronto. Otra vez el armario, el placar, los chicos. ¿Quién te tocó? ¿Qué te tocaron? A ver, la tómbola de la suerte perversa de la vida me hará encontrar con quiénes. Entonces, ¿quién te tocó el antinomia de la instalación? Donde yo tengo la sorpresa de encontrarme, aunque lo conozca porque es el quinto González de la serie de los González, y ya sé lo que va a venir con esta herencia que se ha comentado en toda la institución. Cuando se instala, el código de vivir la instalación es inaugurar vínculo. Aunque yo sé a quiénes va a venir, aunque sé la que tengo al lado, quién es la directora, cuáles son los padres y todos los demás se hayan encargado de pasarme el anecdotario fatigoso de los dramas que vendrán. Sí, tenemos una cuestión tanática en pasar las sucesiones de camadas los unos a los otros. Como un gozo frustrado de decir, ahora vas a saber lo que a mí me pasaba a mí. Instalar como actitud antropológica es inaugurar, aunque tenga la misma aula de techo calcinante y de agujeros amenazantes, y aunque tenga una paquetísima, que sin embargo ya ni me atrae, son más las de techo calcinante, masivamente mayoritarias. Inaugurar es estrenar, y estrenar no es ir por primera vez a un lugar nuevo, sino ser un sujeto nuevo que se encuentra con el mismo lugar y el sujeto inviste al lugar, al sitio. El sujeto estrena sitio, aunque este sea reciclado y es el mismo rancho de hace 50 años. Este concepto de instalación es altamente interesante porque lo que luce, lo que da prestancia, lo que le da jerarquía, identidad y nombre, no es cuán bien puesto está el edificio, sino qué señor y qué señora se planta ahí, qué invitación fuerte hace y harán temblar las paredes, no por precariedad de los ladrillos, sino por convulsión creativa. Entonces, en un sencillo rancho, en una sala ciertamente precaria y deficitaria, desearíamos que no fuera así, nos merecemos que no sea así. Los países desarrollados tienen que lograr que haya dignidad también en el sitio, pero la maravilla de este planteo es que también se da la inversa. Habemos algunos colegios de prestigiosísimos edificios, algunos tradicionales de estilo, otros con mucha solvencia económica, que no alcanzan en algunos casos para ocultar la mediocridad de lo que pasa dentro. Ningún sitio cambia el fenómeno. Cualquier fenómeno transforma un sitio. De ahí que instalar es decir que un ámbito esté habitado por personas, no por individuos circunstancialmente adjudicados al ejercicio de determinados roles, que transeúntizan, que pasan. Si me instalo, me arraigo, aunque esté nada más que 2 horas por semana. No es una cuestión de estar afincado años. El arraigo es un comportamiento, pongo raíz. Cuando hay arraigo es que hay raíces, no porque yo sea sempiternamente habitadora de este espacio. Puede ser la primera vez que vengo, pero si lo que pasa acá es del orden de lo sustantivo que sostiene, que es sustancioso, nutre y que es sustante, dura, lo que aparece es algo del orden de lo perdurable. Y no hay cosa más perdurable que saber saborear.
nosotros, los del oficio de aprender con ocasión de enseñar, debiéramos ser expertos en el saboreo. Sapere es el origen de la palabra saber, y sapere significa saborear, y se vincula semánticamente con sabroso, y con saleroso, y con gracioso, con gratulante, gracioso no a la manera de la payasada, la gracia, el don. Es decir, está investido del don de querer crecer, está investido del don de poder preguntar. Jamás la ignorancia lo rozará, porque le faltarán conocimientos y datos, pero tiene la chispa que le animará hasta el final. Por eso morirá de modo diverso, de preguntar, de inquirir, de no resignarse y decir, bueno, es así, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, dale, sí, ¿lo entendiste? Y no, y si no, bueno, repetí que ya te vas a dar cuenta. Eso, aunque la sala fuera magnífica, esa no es instalación. Se ha convertido en cobertizo animal. Si digo repitan, que ya machacando va a llegar. Si digo, bueno, lo lamento, yo ya lo expliqué 3 veces. Bueno, ya va a pasar, como el crecimiento espontáneo. Si no sé dar una respuesta que no esté asociada con el tono del resentimiento de la reiteración. Miren, está comprobado que para que se abra la motivación, uno de los canales más importantes es el canal de la acústica. El tono del emisor, el tono, ya no solo la conceptualización, que puedo no entenderla, o no entenderla acabada y complejamente. El tono del emisor me habla del lugar de su instalación. El lugar de la fatiga, de la repetición, del cansancio, del desear apurar y de resultarle realmente fatigoso no tener que volver a decir, y el tono que dice que yo, cuando lo tengo que volver a explicar, el único modo que encuentro es volver a decir lo mismo. Una de las formas de la inteligencia es lo que se llama la polisemia explicativa, que es las variaciones, no digo infinitas, pero sí numerosísimas, de poder abordar lo mismo lingüísticamente desde otro modo. Porque eso dice que se sabe y se saborea, no que se tiene el dato y se transmite. Si tengo el fardo, lo paso, y el paquete lo trasladamos generación a generacional. Por lo tanto, muchas veces los colegios se entregan con su certificado de promoción un paquete cognitivo. ¿Qué tal la pasión interrogante? ¿Qué tal las ansias de buscar? ¿Qué tal leer un trozo y que la imaginación flote y navegue por los mundos infinitos que toda imaginación puede transitar? ¿Qué tal quedarse en la simbología de los números, en las mensuras, en las galaxias, en la astronomía y en la física, maravillados por las leyes del universo, aunque resulte de alta complejidad poderlas explicar y luego ejercitar desde el punto de vista matemático? Pero abrirá la fascinación de las leyes del universo, abrirá luego el campo a la matemática de aplicación. Y la inversa, la correcta matemática de la aplicación no abre el campo de la investigación profunda, donde aparecen los por qué, no cómo se hace, che. ¿Me decís cómo se hace? Cuando uno no está instalado, instaura un ámbito de aflicción solo por los cómo, rapidito, fácil y que te dé el resultado. ¿Te dio bien? Y no sabemos si en el camino al darle hubo elaboración, hubo juego transitorio del pensamiento que fue enabrando hipótesis, sospechas, dudas, procedimientos, que los vio y los revió, o si hubo nada más que la maquinización, mecanización, estructuración de un proceso que hay que hacerlo así, aprendo cómo hay que hacerlo y se acabó. Claro que en ciertos puntos esto tiene que funcionar, pero el tema de la motivación es que aunque yo tenga la rutinización del procedimiento en un punto determinado, cuando la habilidad está integrada, otra cosa es que no puedo dejar de fascinarme por el desde dónde y el hacia dónde. En el fondo la vida, que es vivir, es el arco de un desde dónde a un hacia dónde, una pregunta y un asombro.